Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre y después de una buena temporada sin colgar ningún programa nuevo, no es que me haya pasado nada grave, sencillamente no he tenido tiempo por motivos personales, pues volvemos a estar aquí y en un programa en compañía. Básicamente el programa lo va a hacer solo el invitado, bueno, invitado no, porque ya es uno más del canal, que es Fernando Cañas. Vamos a darle la bienvenida. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo Hola estamos? Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues yo bien, ya llevo unas semanas inactivo y digo, bueno, vamos Claro, a reactivarnos porque estás de a ver duelo por la hasta muerte dónde de llega. la reina. No, precisamente por eso no Vaya hombre. tengo nada que reprocharle personalmente a esta señora, pero la verdad es que ya me torra un poco esto. La reina Isabel de Inglaterra no es mi reina, en fin, no sé, parece que es la reina del mundo entero. Pero entonces Primum Gradus no está de luto por el No fallecimiento va de a la estar de monarca. luto. Vaya hombre. No vamos a No, brindar con champán, pero tampoco vamos a hacer luto. ¿Mm? bueno, había que hacer la broma porque como en el Off the Record hemos hablado tanto de Sí, esta sí, sí. locura mediática de la reina, que todo, ahora parece que todo el contenido tiene que ser... ¿A ti no te parece increíble que Televisión Española estuviera cubriendo en directo su funeral? Y el exterior del castillo es como si fuera la única noticia del día. Bueno, no, es que yo no veo la tele, no lo sabía, pero bueno. Pero ¿no te parece extraño que la televisión de otro país y las televisiones de tantos países tengan un tipo con una cámara viendo el exterior? Ni siquiera es el comunicado, es, no, mira, ahí están en el castillo, en Sí, sí. Balmoral. A ver si sale alguien, a ver si sale un bedel a decir algo. Bueno, sí, una cosa tremenda, pero nosotros Bueno, estamos por encima de estas cosas del momento. sí, nosotros ¿Y por por qué no? suerte no seguimos estas tendencias, aunque nos perjudique en audiencia, pero lo hemos hablado en los de récord y a mí no me Sí, parece y creo que a ti tampoco. sí, sí. El off the record dura una hora, va a durar más que el programa, ya lo veo. Pues nos hemos puesto a hablar de lo humano y de lo divino. Y bueno, pues oye, ¿por qué no nos das el menú de los 3 o 4 temas que pensabas dar? Pues Había un mira, tema más económico, un tema más... Bueno, hoy vamos a hablar de tres temas. El económico, que va a ser el del medio, que yo tenía un título así de chacarrillo, pensado que es la edad de los jodidos o eh, el mundo actual, algo así, porque vamos a hacer un análisis económico global, que la verdad es que, porque hemos ido analizando la situación económica en primer grado y guerras económicas, ¿no? Cuando había potencias ganadoras y vencedoras, hemos hecho términos económicos, ¿no? Pero la actual situación económica yo la definiría de desoladora. Así que la vamos a analizar punto a punto y con todos los puntos, porque aquí van a venir los fans, los que son, no seguidores, pero los que tienen partido geopolítico norteamericano, si dices algo malo te caen, los que son pro chinos, los que son pro rusos, y yo sinceramente veo indicadores negativos en todos. Y veo que todos están perdiendo con las decisiones que están tomando. Y veo resultados reales. Así que lo vamos a hablar porque es que, madre mía, o sea, es que esta situación es realmente, salvo para 2 o 3 países en el mundo, es y presenta que va a ser muy mala. Con indicadores malas para todos. No hay potencia que esté a salvo ahora mismo de turbulencias económicas. bueno, está en el tema económico. ¿Qué Ese es otro el tema tema había por ahí? económico. Luego vamos a hablar de el imperialismo inglés en México y de cómo México es una colonia británica cultural, por un temita que vamos a describir, que es muy triste que un país se denomine a sí mismo por la denominación de su enemigo, que no tiene base histórica y que es algo absolutamente dantesco que esté recogido así. Y por último, pero va a ser nuestro primer tema, vamos a hablar de los juicios ridículos. Vamos a Hombre, empezar por un tema juicios ridículo. ridículos. Sí, exactamente. El juicio a las ratas y el juicio a Dios. Caramba. De lo más bajo a lo más alto. Sí. Vamos a empezar por el tema ligero y más simpático. Vale, Eh, vale. ¿Tú te acuerdas que en algún programa comenté que teníamos que hablar de... muchas veces hablamos de la situación dantesca a la que estamos llegando, pero yo creo que no hemos llegado al culmen y que la historia de la humanidad ha visto cosas peores, ¿no? Vamos camino a ello, ¿eh? Sí. Me quedo yo solo. No, te estoy viendo perfectamente. Ah, es que, pero la pantalla... No, Ah, te estoy vale, que viendo. es la anterior, perdona. Perfecto, ahora sí te vengo. Sí te vengo, perdona. Pues mira, vamos a remontarnos a 1502, a la población francesa de Autun, donde los aldeanos deciden acudir a la corte eclesiástica. ¿Y qué es lo que piden? Piden que las ratas sean juzgadas por haberse comido los cultivos de cebada. Todo es lógico hasta aquí.
¿Qué es lo triste de esta cuestión? Que el tribunal eclesiástico lo admite a trámite. Y se cita a todas las ratas del pueblo. De ¿Acudieron? hecho, no. De hecho, lo increíble es que la corte nombra a Bartolomé Chessin como defensor de la rata. Y este, pues, tuvo una estrategia, sabiendo que esto era un disparate, tuvo la estrategia de primero citar a la rata, luego apelar que se estaba columniando todas las ratas, ¿no? Luego tuvo una maravillosa que es, alegó que las ratas no se presentaban al tribunal porque temían ser atacadas por gatos. ¿Sabes qué decretó el tribunal eclesiástico de Otón? Que los gatos debían ser todos inmovilizados para que las ratas pudieran comparecer. Pero, oye, esto cuesta creerse, ¿eh? Esto está documentado y fue un episodio real de judicialización de un caso de una demanda de los aldeanos contra animales, donde los animales fueron juzgados y hay proceso, hay acta y hubo juicio. Y fue en 1522. No fue en la Alta Edad Media. No fue siglo XII, siglo XIII, siglo VII. Fue en 1522, cuando el Estado-Nación se está conformando, donde se nombra un abogado para defender a las ratas y el Ministerio Público, en este caso el Tribunal Eclesiástico, acusa a las ratas de de haber causado daños y perjuicios a los aldeanos. Y se quiere juzgar a todas las ratas. Cuando pensemos que estamos en una situación donde la sociedad está haciendo cosas dantescas, ideológicas, donde el burocratismo nos está ganando, donde esta situación se ha vivido antes, estas situaciones han pasado antes, ¿no? Y el ser humano tiene una capacidad de hacer el ridículo burocrático estatal impepinable. Entonces, no estamos en el top, pero vamos camino de poder llegar a episodios donde se juzgue al patriarcado, donde se juzgue las intenciones de... Porque claro, esto del juicio de las ratas parece absurdo, pero es como cuando se ve esta noticia de las que tienen este problema de disociación cognitiva con una histeria exacerbada por un patrón cultural, de que había que cambiar la forma de los cohetes porque tienen forma machista. Ah, Porque sí, el cohete en forma de de aparato vagina, vamos. femenino, porque Es la tremendo. aerodinámica, claro, pero esto se acerca al juicio de las ratas, es decir, podemos constituir una realidad jurídico-institucional donde se ataque a la esencia y donde se produzcan estos fenómenos. Podría llegar un momento en que se juzgue a la aerodinámica por ser patriarcal. Podría pasar si seguimos derivando. Entonces, no estamos en el punto álgido, pero podemos encontrarnos a que objetos o animales se les juzgue. De hecho, tú ya sabes cuál es el siguiente juicio del que vamos a hablar, ¿no? Sí, hombre, Que muy es interesante también. el juicio a Dios. Cuando Anatoly Lunacharsky, que era la mano ejecutora de Lenin en temas de justicia, juzgó nada más y nada menos que ¿a quién creerán nuestros oyentes que juzgó? ¿A quién juzgó, Ya lo has Ricardo? dicho, ya lo has dicho. ¿A quién he dicho? No aún Adiós. lo he dicho. A Dios. Cuando la Unión Soviética, a través de su Ministerio Público, juzgó a Dios. Y el juicio a Dios consistió en leer la Biblia, leer contradicciones, y en 5 horas de este sujeto, leyendo los pecados de Dios y citando a Dios a comparecer, y la cuestión fue que, como no compareció, en el estrado del acusado había una Biblia baleada, una Biblia en la que habían disparado. Y este tipo hizo un juicio, instruyó proceso oficial, y te digo, durante horas se dedicó simplemente a acusar a Dios de pecados y de crímenes, mientras él gritaba y gritaba y gritaba. Y el proceso fue público, con tal resultado que Dios fue condenado a ser fusilado y se disparó al cielo para fusilar a Dios. Y Caramba, esto fue caramba. un proceso Y oficial. Nietzsche lo dijo solo de palabra, pero esto lo hicieron en serio. Si estos querían... De hecho, tú ya sabes que lo hemos hablado en Off the Record, que decía la edición soviética que pasó cuando dispararon. Sí, sí, que se oyó un quejido. Sí, alcanzaron... Mira qué puntería tenían los soviéticos que ese día alcanzaron ahí. Pero cuando se producen fenómenos de histeria social, de histeria cultural, se puede acabar en estos juicios, o cuando se produce una hiperburocratización. Entonces, si seguimos en este periodo porque claro, hasta ahora estamos viendo, pues yo qué sé,
que a una persona con disforia de género dice que se percibe, le meten en una cárcel femenina y viola a las mujeres. Y cuando lo juzguen en el futuro dirán, ¿pero cómo pudo ser eso? Si era evidente. Bueno, también es evidente que las ratas no pueden ser juzgadas penalmente, pero fueron juzgadas. También es evidente que no puedes juzgar a Dios. Puedes creer o no creer en él, pero no puedes juzgarlo. Pero sobre todo si no crees, porque eres comunista y ateo, lo que no tiene sentido es juzgarlo, pero bueno. Bueno, pero ahí está, ahí está la cuestión de cuando uno actúa con rabia y odio y resentimiento. Y pues se quita uno su espina clavada. Pero estas son acciones humanas, es decir, es fascinante, ¿no? Entonces, estamos en un proceso donde avanzamos hacia conseguir hacia ciertos hitos que no sé si superaremos al pasado, pero vamos camino de igualarlos y si nos empeñamos de superarlos. Pero que lo que quiero decir es que esto no es nuevo, esto ha pasado y que estamos, para lo que parece que estamos en Occidente muy convencidos de que queremos llegar a una de estas nuevas épocas una de estas nuevas épocas de sin razón. Sí, la verdad es que la razón está guardada en el cajón últimamente. Funcionamos solo por sentimientos. Yo me siento, yo pienso que, y eso es lo que manda, lo que uno se sienta. Sentimientos recubiertos de razón y sentimientos de... Pero claro, o sea, los aldeanos tenían motivos para sentirse enfadados con las ratas, habían comido su cosecha. Pero bueno, esto no tiene... ¿Tú le has sentido a estas actuaciones? No, verdad que no. Y de hecho en Europa hubo una época en que se puso, fue algo que se jugó a animales, o sea, se jugó a burros, se jugó a osos, a perros, y se les convocaba a tribunal. El caso mejor documentado es el de las ratas de Francia, pero esto pasó. Y esto solo pasa cuando una sociedad tiene fallos profundos en su estructura judicial y en su estructura social. pero has hecho una aclaración muy buena que dice año 1500 y pico, no la Edad Mentiras. Media. Quiero decir, ya estamos en Renacimiento, bien entrado, eran gente culta, etcétera, etcétera. Quiero decir que cuando estás en la Edad Media, que la gente estaba más a pie de calle, quizás esas cosas no se daban. Fíjate tú. Mira por dónde. Aunque Pues, alguna burla sí que se hizo, pero sí, es sí. curioso, ¿eh? Nosotros nos pensamos que estamos en un mundo súper racional y cada vez vamos más hacia la irracionalidad. Bueno, oye, hablamos sobre el tema económico. El tema económico, bueno, como te estaba contando en el Off the Record, claro, nosotros hemos analizado la economía, hemos analizado cómo empezaba el declive norteamericano que cada vez es más evidente, ¿no? Cómo se producía el auge de China, y cada vez que hemos analizado la economía estos años, hemos visto cómo espacios geoeconómicos resultaban perdedores, ¿no? En el balance global, tenían malos indicadores, espacios geoeconómicos tenían índices que permitían ver que iban en una situación de progreso, ¿no? Pero de repente hemos llegado a un punto donde la inflación global es un 9% de media. Hay países con 50% como Argentina, los clásicos, ¿no? Donde en el continente americano solo Bolivia tiene una inflación contenida. En el continente europeo, Bolivia porque es un país que en realidad Bolivia y Suiza tienen algo en común: autonomía energética. Y eso les ha salvado de encontrarse en la situación que está en Suiza. Los contratos energéticos se mantienen. Ojo con Suiza porque no va a traer problemas. ¿Por qué? No por Suiza, pues porque Suiza, es decir, el problema de la disociación mental grave y de la dictadura mediática que tenemos, ¿no? Y de las ansias de control de estos políticos sociopáticos que tenemos, es que toman cualquier medida para implementar una agenda que tiene, o sea, ellos tienen un proyecto político muy totalitario y cualquier medida les sirve para basarse en eso. Pues Suiza, amigos y amigas, ha implementado el control de precios. ¿Esto es verdad? ¿Esto es mentira? Esto es mentira. Suiza lo único que ha hecho es un acuerdo federal para limitar y reconducir la subida de los seguros médicos para mantener la inflación. Es lo único que ha hecho, pero es un acuerdo público-privado. No es un decreto del gobierno suizo obligando a las compañías a tragar pérdidas o fijando el precio de los seguros. Pero como el gobierno suizo en esta crisis inflacionaria ha tomado esta medida de intervenir en el precio de los seguros privados de medicina, ya se toma como que hasta la capitalista suiza ha hecho una medida intervencionista.
pero no es así. No es una medida intervencionista. Entonces, simplemente, aparte de todo el paquete de medidas de bajada de impuestos, de garantía de suministro energético, ¿no? La única medida, entonces, ¿qué pasa? Como el gobierno suizo toma esta medida, para los gobiernos intervencionistas de nuestra área, se quiere vender como que Suiza ha intervenido el precio de los seguros médicos. Cuando la Confederación Helvética, que hay que recordar que deciden de forma colegiada que los cantones tienen capacidad de veto, se ha llegado a un grandísimo acuerdo puntual sin pasar por encima de las compañías privadas. Y eso, unos autócratas que daban por decretazos de que van a querer venderlo como que la situación requiere intervenciones extremas. Es fascinante. Ojo, que por cierto, hablamos de Suiza, pero el perdedor del continente europeo, y quien diga que no está en el continente europeo, pues es Turquía. La situación económica de Turquía es, su inflación, su desmoronamiento económico es desastroso. Y curiosamente, el Bueno, segundo digo, yo pienso que no está, que no es Europa, pero bueno, pero está en el espacio económico europeo, eso sí, ¿no? eso sí. Pues de este espacio, Turquía está siendo el gran perjudicado. Turquía, que están con declaraciones altisonantes. Y aparte se nota mucho el deterioro del régimen turco por estas declaraciones de el señor, el gran Erdogan, de que Grecia tiene que bajar tiene que tener un perfil más bajo diplomático y bélico, porque la OTAN puede existir sin Grecia, pero no sin Turquía. Y que Grecia no puede defenderse y tiene que plegarse a sus exigencias porque nadie va a apoyar van a apoyarlos a ellos y que si no les apoyan, se van a pasar al espacio geopolítico de Rusia y de Irán. Es una advertencia muy clara, es decir, que os seguimos tragando con la política o le permitimos salvarse del desastre o va a pasarse al escenario geopolítico enemigo y nos va a causar una guerra en el Mediterráneo. Y eso es una amenaza muy seria de Turquía. Una Turquía que está en una situación de pérdida de inversión extranjera, descomposición del PIB, de endeudamiento, porque bueno, han sacado creo que lo comenté en un programa, me acuerdo, que habían sacado esta política expansiva crediticia, es decir, no inyectan dinero, sino que facilitan el crédito, ¿no? Pues esto no ha funcionado. Misteriosamente no ha funcionado, porque la demanda interna turca no es tan fuerte como para llevar a que la economía turca se salga adelante a base de consumo. Así que lo que han conseguido es una inflación monstruosa y una destrucción del tejido productivo. Y aparte, las guerras imperiales les están costando les están pasándole una factura que no pueden pagar. Guerras Ojo, imperiales, ¿te refieres a las intervenciones en Siria? en Trípoli, a las intervenciones en las fronteras, al apoyo a Azerbaiyán, por ejemplo. Si Azerbaiyán ha podido entrar en guerra con Armenia es por el apoyo descarado turco, o el apoyo abierto turco. Y ahora mismo, encima de todo, tienen puestos los ojos en sus reivindicaciones históricas sobre Grecia y sobre las islas del mar Mediterráneo. Y Lesbos y todas esas. con una chulería, con una prepotencia diplomática y militar, de una posición, demostrando una posición sólida que no tienen y jugando hasta el límite de sus capacidades y de la tolerancia de sus aliados. También Turquía está en una posición muy buena en ese punto, porque sabe que se enfrenta a los parias y los perdedores del mundo, que es la euroescoria. Nosotros somos el espacio geopolítico más, somos los perdedores de la guerra de Ucrania, somos los perdedores de la guerra económica mundial y ¿Te somos refieres a los países del sur de Europa? No, Europa en su conjunto, la eurobasura, lo que somos ahora, es decir, la dictadura esta basurienta europea, es decir, Europa es el único espacio geopolítico donde las élites estas censoras que tenemos y las élites psicópatas que tenemos, o sea, la gente de 2030 es un diseño para que los europeos bajemos nuestro consumo, bajemos nuestra calidad de vida, para darle un poco de espacio a la esfera anglosajona para poder seguir compitiendo contra China y poder seguir compitiendo estratégicamente contra Rusia. Es decir, nosotros voluntariamente entramos en una situación económica penosa para permitir que nuestros socios mantengan sus peleas. Y digo todo esto que digo de la eurobasura porque el continente europeo es el único donde se ha hablado de decrecimiento. O sea, el continente europeo es una escombrera. Y la escombrera europea es donde ves eh, eh, todas estas, ¿cómo describirlo sin decir un insulto malsonante?
Todas todas estas lampreas, ¿no? Todas estas chiquitas que hacen canales progresistas en TikTok y en YouTube de noticias manipuladas para meter las agendas en la cabeza de la gente, ¿no? Es el único sitio donde ves a esas subescorias humanas, ¿no? Que antes eran pro agenda clara, defendiendo la guerra en Ucrania y defendiendo la miseria energética como única... o sea, a mí me fascina que el continente europeo defiende que la miseria energética es la mejor forma de perjudicar a Putin. Y eso a mí me sorprende porque y todo se hace a costa de censurar gente como nosotros, de censurar cualquier contrarrespuesta por una sencilla razón. ¿Qué están diciendo estas lunáticas? ¿Qué están diciendo estos rostros parlantes y sus basurientos escritores de discursos? Rusia, ¿cuál es el país de Europa que más gas ruso ha comprado por medio de embarcaciones gasísticas desde que empezó la guerra? España. Y a través de intermediarios. ¿Estamos comprando gas ruso ahora? Sí, licuado. Somos el mayor comprador. No lo compramos a Argelia, lo compramos a Rusia. Ah, fantástico. Sí. O sea, nosotros que tendríamos que ser el mayor importador de gas argelino, estamos supliéndolo con gas ruso comprado a través de intermediarios. Es decir, Rusia está en un superávit comercial nunca visto. Si su economía está mal y las sanciones van a hacer mucho daño a largo plazo y la congelación de fondos les está haciendo un daño inmenso. Que también, por otro lado, están llegando a acuerdos bilaterales que les permiten mantenerse, ¿no? De hecho, es increíble que las sanciones en Rusia estén provocando una inflación y un deterioro económico parecido al nuestro. Pero es que nosotros somos la economía de 20 y pico billones. Si estamos perdiendo la guerra económica contra un país que tiene la economía de un socio menor de la Unión Europea como España o Italia. Sí, es que una vez estamos perdiendo. El dato, ya sé que el dato porque oí a un comentarista que decía hace 2 años, o 3, que el Producto Interior de Rusia era el mismo que el de España. Lo fui a buscar en 3 fuentes distintas y era cierto. Bueno, había una variación Pero, de nada. Para decir una cosa, estamos perdiendo una guerra contra un país que tiene el peso económico de España, de México, de Italia. Estamos perdiendo una guerra económica nosotros. Y la única solución que tienen nuestros psicoamos es que no pongamos la calefacción en invierno a ver si los rusos se fastidien. Pero si ya están vendiendo petróleo, si ya están vendiendo gas, si ya estamos comprando gas ruso licuado, ¿qué demencia están contando? ¿Qué locura es esta? Y la única solución es censurar a todo el mundo porque los euroincompetentes toman decisiones y no pueden ser cuestionadas. Y ahora toca ya te someter dije al continente europeo a una censura monstruosa. Que tenemos pendiente un programa hablando de estas cosas, de la censura que establecida en la Unión Europea, una democracia perfectamente dictatorial. Perdona, yo no lo llamo más Unión Europea, esto es la Unión Gorrinera, es decir, un grupo de psicópatas de tercera, luditas empeñados en el decrecimiento, empeñados en los experimentos geopolíticos y de control de su población, empeñados en hacer a la gente comer insectos, en huellas de carbono, en demencias, y todo para salir y callar a la disidencia de obligar a la gente a comer productos de peor calidad, a comer productos alimentariamente inseguros, a vivir en peores condiciones, mientras los demás espacios geopolíticos no paran de crecer y de contaminar, mientras que nosotros somos los únicos que tenemos que aceptar situaciones que son contrarias a nuestros propios intereses, situaciones que son contrarias a nuestra propia seguridad, situaciones que son contrarias a nuestra propia independencia energética y vivir sometidos por lobbies que nos destrozan económicamente. Y esta es la situación de la Unión Europea, mientras que el continente americano está en un declive profundo por el coste inmenso del imperio y por las políticas expansivas que tiene la administración Biden, pero la idea de la anglosfera, ¿no?, es mantener el predominio. Es decir, la idea de Canadá y Estados Unidos es, aunque estén tomando políticas que están acabando con su propia base económica, ¿no?, de expansión de crédito, de deuda perpetua, la idea es mantener el imperio. Si se están equivocando, pero la idea que tienen es mantener el imperio, aunque eso esté acabando con el propio imperio americano, ¿no?, y con el predominio del dólar y que las sanciones llevadas a cabo por esta vez sí quiero decir su nombre, dame un segundito. Perdón que lo tengo aquí. Los nombres son terribles. Sí, pero siempre se me olvida el nombre de la psicópata mayor del reino, ¿no? La persona más peligrosa ahora mismo es Chrystia Freeland, la secretaria canadiense o ministra canadiense de Economía, la artífice de las sanciones, la persona que ha conseguido que Canadá pase de ser un país sin deuda a un país endeudado, la persona que ha conseguido dinamitar la bonanza canadiense, ¿no?
esa psicópata es la actual artífice de esa política. Pero todo, es decir, por ejemplo, pero también ella forma parte, es decir, en Canadá hay un proyecto de conseguir pasar a Canadá hasta los 100 millones de habitantes. Quieren que Canadá sea un país puntero en el próximo siglo XXI. Solo la Unión Europea es el único espacio económico mundial que mantiene la idea de que tenemos que pasar restricciones, pobreza, crear guetos de miseria y de desintegración social dentro de nuestras ciudades para conseguir un objetivo abierto que no lleva a ninguna parte, que una parte es ideología, porque claro, el problema es que, ¿por qué está pasando esto en Europa? Como poco a poco ha ido avanzando la dictadura, la censura y la incontestabilidad mediática, hay muchas dinámicas europeas que funcionan solas y la gente piensa en Club Bilderberg, no, hay que mirar el mundo. En el mundo hay países mucho más pequeños. El Salvador, por ejemplo, ha podido tener una política exitosa de reconducción del crimen. Es decir, y ha tenido críticas de agencias internacionales, burlillas en medio. No. El problema de la unión gorrinera es toda esta gente que tenemos instalada en medios de comunicación que mantienen las dinámicas porque son absolutamente tan serviles que estarían dispuestos a comer raíces, a comer insectos con tal de no perder la dinámica que mantienen de estatus de favor y de primacía mediática. Y realmente ya no sirven a nadie, sirven a un uroboro, a una entelequia que se ha creado sola. Pero no están sirviendo a Europa, es decir, Europa es el único continente que se está desestructurando social, económica y políticamente solo por mantener la dinámica de unas élites que no tienen ni un plan claro, ni una visión clara. Es decir, la única visión que tienen es no dar el brazo a torcer de que todas sus ensoñaciones, maquinaciones, demencias, nos están llevando a un hundimiento social y económico. Es decir, lo que teme la Unión Gorrinera es que le digan, oiga, mire, hay tantas zonas no-go, su esquema migratorio es un fracaso y estas son las listas de víctimas de violaciones por sus políticas migratorias. Oiga, mire, este es el coste energético y en calidad de vida de sus políticas económicas. Esta es la... Ojo, que la Unión Gorrinera pues está a la misma altura que la Federación Rusa. La Federación Rusa es una federación de enfermos en el cual un autócrata ha provocado una guerra que le está teniendo un coste inmenso y la población rusa está en una pérdida de calidad de vida porque su autócrata quiere ir a la guerra, no quiere que se le conteste las medidas imperiales ni los delirios que tiene y están empobreciéndose por eso. Pero somos iguales, o sea, no hay diferencia entre la Eurocámara y Putin. Es lo mismo. Los rusos se están empobreciendo y se están deteriorando su calidad de vida y y sus posibilidades de expresión social, porque su autócrata tiene unas ideas imperiales a costa de su población, pero es que los nuestros tienen también unas ideas que son contrarias a nuestra propia calidad de vida y a nuestra propia libertad de determinación, y la tienen. O sea, sí. Y no hay diferencia entre ellos. Bueno, cambia el modo de implementar esa dictadura. Y la ideología tras la dictadura, pero la idea es someter a tu población a la fuerza, a tus designios basados en temas ideológicos, misticoides, y en acabar con la calidad de vida de tu población con consignas políticas y consignas ideológicas. Es decir, pero es lo mismo, es decir, estamos igual. La mayor parte de la población no quiere la guerra y debería empezarse a tomar medidas muy severas que no puedo decir en público contra cada patético que dice que hay que perseguir a los rusos, que hay que quitarle esa rusofobia ridícula. Si los rusos son los primeros que están en contra de la guerra, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué locura estamos diciendo? Si la clase media rusa lo que quiere es venir aquí de vacaciones y vivir más democráticamente, ¿qué bueno? O sea, hay que ser miserable, hay que ser euroburócrata, hay que ser lacayo de la prensa, hay que ser basura para decir voy a perseguir a los que no quieren la guerra y los voy a castigar doble. Que les puede encarcelar Putin y encima yo, que soy incontestable, un gorrino asqueroso y un tipo en una atalaya mediática, voy a provocar que se les tenga que castigar. Y ojo que voy a cerrar canales en Europa como digan que les parece mal, porque aquí solo hay una visión. Pero estamos en democracia. Y esta reflexión es muy fácil. Si alguien tiene algo que la desmonte, no se puede desmontar esta reflexión mía. O sea, ¿cómo va a ser esto? O sea, con la cantidad de personas que sabemos que en Rusia están en contra de la guerra, ¿cómo les vamos a cerrar completamente el espacio europeo? Si están teniendo que matar a personas de altísimo nivel porque temen cualquier revolución interna. Y esas personas las estamos castigando para acercarlas más al putinismo. Sí. No hay vuelta de hoja. Están entre dos fuegos. Sí, es una cosa, pero es fascinante que la visión geoestratégica de aquí sea omnímoda y ahí ha empezado la rusofobia y la respuesta racional, ¿no? Y esa escalada, porque tú has visto algún medio que no sea marginal con una respuesta razonada o con una... No. O sea, y todo esto, o sea,
Durante años nos han machacado con las agendas 21, 2030. Ahora de repente tenemos que llegar al racionamiento energético, ¿no? Ahora de repente tenemos que llegar al racionamiento de alimentos, no vamos a llegar. Y todo por la tenemos que seguir soportando la inseguridad en las ciudades. Y todo porque los euroburócratas son incontestables. Y las élites nacionales son incontestables. Por cierto, a los que nadie ha votado. Sí, por En supuesto. cierto modo, nadie los ha votado. Ellos mismos que representan a la Unión Europea. Bueno, en fin. Oye, pasamos ya bueno, pues espera, no. ¿O falta algo más aquí? Claro, falta mucho, espera. Hemos analizado nuestro contexto en más profundidad, que es europeo. Es decir, el continente europeo está en una situación económica paupérrima, ¿no? Por la dirección de la Unión Europea, por nuestra adhesión a las sanciones rusas y por el tiro en el pie que nos hemos metido con... al final, lo gracioso es que estamos con un suministro energético racionado, encarecido, ¿no? Y importando gas ruso, ¿no? Y petróleo ruso a través de intermediarios, lo cual nos provoca una inflación sin poder importar muchos suministros alimentarios y suministros de materias primas, ¿no? Recordemos lo que conté, lo de Bélgica, que los cerveceros belgas que habían tenido una ruptura de stock de producción de botellas porque traían el vidrio de Rusia, propusieron sustituirlo por aluminio, y también el aluminio venía de Rusia. Entonces han tenido que guardar sus medidas ridículas, ¿no? Pues así estamos, ¿no? Y esta es la caída de nuestro espacio económico, ¿no? Nuestro espacio económico está afrontando inflación y recesión por las sanciones que no nos convienen que estamos tomando contra Rusia. Ojo, que es increíble. También otra cosa que ya termino con esta fascinación mía, que nuestra idea es que vamos a derrotar a Rusia, pero no estamos pensando en un tratado de paz, en negociar con Rusia para que cese la guerra. Queremos vencer a Rusia, aunque nos cueste aunque nos cueste un decrecimiento económico monstruoso, ¿no? Bueno, esta es nuestra situación. La situación rusa la he explicado también por encima, ¿no? El sureste asiático se encuentra también en situación, más bien la zona de la India se encuentra en una situación penosa. Es decir, si no llega a ser por las importaciones rusas de petróleo, hay que recordar cómo ha pasado en Sri Lanka, que han llegado a tener una crisis alimenticia, ¿no? Hay que recordar que todo el norte de África está al borde de un problema alimentario grave, ¿no? Y con unos déficits brutales. ¿El norte de África qué te refieres? ¿A la que da el Mediterráneo? De Egipto hasta el Magreb. Es decir, la guerra de Ucrania casi provoca una hambruna, porque eran altamente dependientes del grano ucraniano, ¿no? Y de hecho iba a provocar una escalada de precios monstruosa. Esa es la situación geoeconómica, ¿no? La situación, curiosamente, de India y Brasil se parecen muchísimo. Es decir, dos países que han tenido un golpe económico tras el COVID y tras la recolocación de las cadenas de suministro global muy fuerte, con muy buenas perspectivas, pero con una realidad económica actual muy mala, ¿no? Y que todas las medidas que están tomando para empezar como potencias están sirviendo para paliar la crisis, pero no para remontar el crecimiento, ¿no? Y para remontar la situación económica y social. Y luego vamos con el gran problema: China. El gigante asiático tiene un problema muy grande, el problema de China, hay unas noticias que salen de esta gente que estaba protestando porque algunos bancos chinos ya han quebrado, ¿no? Y la gente quería retirar sus ahorros. El problema es el siguiente: China ha crecido de manera desmedida durante 2 décadas, ¿no? 3, pero las últimas 2 son las que ha hecho el milagro económico, ¿no? Durante ese tiempo todo se arreglaba con exportación, y si no se exportaba, aumento de la demanda interna, ¿no? Es decir, cuando no se llegaba al objetivo, porque por ejemplo, el problema de China es el siguiente, que es más grave de lo que parece. Siempre se habla que China tiene 2 billones de PIB, 22 billones de PIB, ¿no? Eso no es cierto. China, cada año, es decir, el PIB de China no es una medida oficial, el PIB de China es una medida estimada. Cada año el Partido Comunista dice, tenemos este PIB, y este año vamos a llegar a este PIB. Así que, sea por iniciativa privada, sea por iniciativa pública, todo el aparato chino se esfuerza por llegar a ese PIB. Si no se consigue el nivel de empleo que se quiere en una provincia, se crea. Si no se consigue el nivel de infraestructura, se construye de manera pública. Entonces, el Estado chino ha estado creando artificialmente una burbuja económica. La madre de esa burbuja es la construcción. Y ahí veníamos advirtiendo hace años que China tiene ciudades fantasmas. ¿Qué pasa? Con toda la desaceleración global que hemos tenido, el problema de China actual es que tiene una enorme cantidad de población. Hay que recordar que el 30% del PIB chino es la construcción. Que el gran boom, el gran boom económico es la inversión. El gran boom económico interno es la inversión en vivienda. China tiene decenas de millones de personas atrapadas que han dado sus ahorros
en viviendas que jamás se van a construir. Un sistema bancario interno que depende de la circulación de todo el flujo económico que se invierte en la construcción y en los réditos de esta. Gobiernos municipales, que no sé si nos acordaremos de la situación española pre-burbuja, que dependen de las expansiones urbanísticas. Y un sistema de concesión de vivienda, ¿no? Que es el gran escape, el gran sueño de la clase media china, ¿no? El problema es, actualmente no se están entregando, no se está construyendo y las personas están dejando de comprar. Esa bajada está provocando un deterioro en los ciclos de circulación económica china que puede llevar, y está llevando, a pesar de que el gobierno se esté esforzando, en que varios bancos quiebren y haya una corrida bancaria en China y se tengan que enfrentar a una restricción del efectivo que puede sacar de los bancos la gente. Porque muchas personas en China, que es un país tremendamente ahorrador, está intentando sacar sus depósitos y el gobierno lo que está haciendo es sucintamente reconducirlo para que no lo hagan. Pero si hay un pánico bancario en China, en los próximos 2 meses, el sistema bancario chino quiebra en conjunto por la repercusión del sistema inmobiliario. Y esto lo que está haciendo el gobierno chino es, esta última semana se ha alentado a las administraciones locales que tienen la obligación de contratar a jóvenes cualificados de entre 20 y 28 años para no dar sensación de que está creciendo el desempleo en ese grupo de población, porque ese grupo de población está siendo despedido masivamente de las grandes compañías. Entonces, contratarlos así, aunque no tengan trabajo. Para lo que sea, que inventen proyectos, que hagan lo que sea, porque cuando en China falla algo, los gobiernos municipales, los gobiernos locales inventan proyectos, reforestar bosques, construir réplicas europeas construir réplicas de Europa de parques temáticos, carreteras que no llevan a ningún sitio. Entonces la idea es barra libre de dinero para crear proyectos y con intención de bajar el paro en los grupos que tenían, con los grupos clave, ¿no? Que son indicadores de prosperidad y que podrían llevar al descontento popular. Entonces, ahora China está haciendo la expansión cuantitativa que hicieron Estados Unidos, Canadá, Europa, la está haciendo China para que no se refleje el deterioro de la economía en China, ¿no? Y todos los problemas de la caída del mercado bancario, para que no se refleje en la clase media formada en la edad joven, ¿no? Para que eso no cree mala imagen y no cree la sensación de que el gobierno está perdiendo el control y que la desaceleración económica es real y golpea a los grupos más cualificados de la sociedad. Esa es la situación china. Controlar a los inversores y a los inversionistas privados para que no retiren el dinero y dar la impresión en los jóvenes que los jóvenes cualificados no están padeciendo una tasa de paro alta por la situación de desmantelamiento de la economía china, por las políticas expansivas y por los efectos de los paros masivos, de las cierres masivas, ¿cómo se dice? De estas cuarentenas masivas que imponían en ciudades, ¿no? Hay que decir, por ejemplo, que la industria automovilística en China está parada y quebrada por estos cierres, es decir, por esta política de COVID-0, por esta política de desindustrialización y de desinversión de los inversores extranjeros, ¿no? Entonces, la situación económica en China es muy dura, y no digo que vaya a salir mal, digo que está muy al filo, que no está, o sea, no es una potencia en una situación de salud, no tiene una situación financiera bollante. Entonces, el espacio geoeconómico anglosajón norteamericano está en una situación de quiebra técnica. La deuda supera o sea, la deuda es impagable. La Unión Europea está en una situación de deuda monstruosa, de quiebra, de crecimiento y ludismo, ¿no? El Medio Oriente está en una situación de posible hambruna. Rusia está en guerra y sancionada. Y el espacio geoeconómico chino está a punto de pagar las consecuencias de la expansión ilimitada y el intervencionismo del gobierno, ¿no? Entonces, no quedan espacios, y por ejemplo, diría, nos queda Australia. Australia es un país que está al borde de la inestabilidad económica y política, porque hay que recordar que el primer ministro australiano es un tipo que asumió media decena de ministerios durante la pandemia del COVID, saltándose las leyes australianas, ¿no? Y acumulando un poder como nadie había visto, algo que en cualquier país del mundo sería llamado dictadura. Este sujeto, y cuando se le está investigando ahora, su respuesta fue que lo hacía para garantizar, si enfermaba algún ministro, garantizar la continuidad del gobierno australiano, que a mí... Pero él es Superman, nunca enferma. Exacto, eso es lo que me molesta de estos caraduras, siniestros, psicópatas y dictadorzuelos que tenemos en nuestro espacio geopolítico occidental. Que no tienen vergüenza, es decir, si uno dice esta gilipollez, ¿no? Es para que salga detenido y apaleado, es decir,
¿cómo vas a decir que te preocupes? Esa no puede ser la respuesta. Uno puede ser malo, pero no estúpido. Es decir, o sea, que concentras poder por lo que te he dicho. Y si él enferma, ¿qué pasa? Cae el gobierno entero. Es que él no puede enfermar de COVID, él no puede romperse una pierna. Sí, sí, no tiene ningún sentido. Ya, pero es su respuesta oficial, no es una respuesta inventada. O sea, es fascinante la demencia. Entonces, estamos en... otra cuestión, por ejemplo, Sudáfrica también se enfrenta a enormes tensiones económicas y sociales internas. No hay ahora mismo ningún polo de desarrollo que no esté en una situación tensionada y de mirada seria a un abismo de quiebra económica o de fuerte recesión, ¿no? Todo por las políticas que por las políticas que hemos llevado en los últimos 5 o 10 años, con especial énfasis en la respuesta a la pandemia, que está teniendo unas consecuencias nefastas para todas las economías. Por cierto, los únicos que no están en esta situación de quiebra es BlackRock, la empresa esta que tiene ya más PIB que Alemania y que sigue creciendo, cuyas inversiones, curiosamente, se siguen manteniendo rentables y tienen unas proyecciones de rentabilidad brutales. Pero BlackRock no es una empresa inversionista. Si es una empresa inversionista que casualmente acierta siempre. Bueno, Y está dedicaremos acertando un más. programa si hace falta. Y curiosamente BlackRock está acertando más todavía. Mientras todos los gobiernos fallan, salvo el suizo y el gobierno de Bolivia, el BlackRock está acertando indefectiblemente. Y las predicciones de BlackRock son directamente para irse a un pueblo a plantar limoneros y quedarse ahí 4 o 5 años. Pero tampoco se cumplen. También decían que la recesión empezaba en este verano y llevamos ya y no ha empezado todavía. Bueno. Y por último, bueno, esta es la situación económica global. Lo que quería explicar con esto es que me fascina que antes había espacios geopolíticos económicos ganadores y espacios geopolíticos económicos perdedores. Ahora los hay muy perdedores, como la Unión Europea, por su ceguera dogmática, ideológica y su ceguera política, espacios en declive como los norteamericanos y espacios en problemas como los BRICS, como Sudáfrica, India, China, Brasil, ¿no? Pero que no hay ningún espacio geopolítico económico que esté en una situación económica privilegiada o positiva. Todos están enfrentando turbulencias por los errores garrafales de las políticas de la última década y de unos gobiernos que están tomando unas tendencias antieconómicas y antisociales. Y todo el planeta está, o casi todo el planeta está sometido a unas políticas nefastas que están llevando a situaciones bastante complicadas a todas las poblaciones del mundo. Y que ninguno está exento. No es como antes que el declive americano era el auge chino. No, ahora no. Ahora todos están en una situación compleja, en una situación, no diría que preocupante, pero sí a observar, ¿no? Por la ceguera de sus élites políticas, sus élites económicas y sobre todo lo que nos tiene aquí, las élites mediáticas, que son los que nos tienen en este problema, a nivel global y a nivel particular de cada espacio geoeconómico político. Así que es una situación nunca vista, donde todos los espacios a la vez, por sus problemas internos, se encuentran en una situación grave y con problemas geopolíticos económicos que no se pueden solucionar con medidas fáciles. Bueno, entonces ya pasamos al último tema, sí, Y un por tema último, más ligero. Uno de bueno, esos países emergentes, en teoría, que es México, tiene un problema cultural, ¿verdad? vamos con sí, o sea, esto es un tema para mí un poco personal, ¿no? Pero yo he detestado profundamente a los aztecas, que no existen, pero a esa cosa cultural que se llama aztecas, ¿no? Y el aztequismo, ¿no? Porque para mí es repulsivo cuando voy por México y veo estado azteca, o me dice algún imbécil que es el país azteca, y dices tú. Y claro, yo antes no sabía tanto de historia como sé ahora, pero me puse a investigarlo y antes me rechinaba, ahora directamente me produce... ¿Por qué? Y lo explicaré. Alguno dirá, pero es que son nuestras raíces. No. Bueno, todo hay que remontarse a eso. Para empezar hay que recordar que México, el actual México, concuerda en una parte con lo que antes se conocía como Mesoamérica. Hay que recordar que Mesoamérica, ¿no? Eh, igual que hablar de Mesoamérica es como hablar de la antigua Grecia. Si recordemos que la antigua Grecia tiene el periodo clásico, preclásico, helenístico, ¿no? Bueno, los aztecas son los mexicas, los chichimecas, son el equivalente a los macedonios del periodo helenístico. Son los menos helénicos de todos los pueblos del tercer periodo. Pero es que esto es más fascinante decir, la cultura mexica, la cultura nahua, ¿no? Los hablantes de nahua, que se equivalen a los helenos, ¿no?
que ves tú que tenía que ver Atenas con Esparta, que tenía que ver Tebas con Beocia, ¿no? No tenían nada que ver unos con otros más que un elemento cultural común, ¿no? Pues los mexicas jamás se llamaron a sí mismos aztecas. Es decir, todos vienen de la migración chichimeca, ¿no? De los tlaxcaltecas a los mexicas, a todos los que tú quieres de ese espacio cultural, ¿no? Que es la última. Pero hay un problema. Cuando los castiltecas, que éramos nosotros, ¿no? O sea, a nosotros no nos llamaban españoles. Al igual que las caltecas, ¿no? Hay castiltecas, que son los castellanos, ¿no? En su expresión. Pues para ellos todos eran mexicas, y los mexicas eran los señores de Tenochtitlán, ¿no? ¿Qué pasa? Estos mexicas que venían de la migración chichimeca, ¿no? Tenían una cosmogonía propia, y en esa cosmología decían que toda esa inmigración, había un ente flotante, venía de la ciudad mística de Aztlán, que estaba al norte, y que era un sitio mágico, místico, donde todo había empezado, ¿no? Entonces, ellos eran los descendientes de Aztlán, como nosotros podemos ser de los descendientes de Adán. O los semitas pueden ser los descendientes de Sem, ¿no? Cuando nosotros empezamos el declive cultural en la hispanosfera, y en el mundo anglófilo se empieza a estudiar México, la historia mexicana, y la cultura, la realidad de los virreinatos hispánicos, ¿no? Hay algo que les descuadra. ¿Por qué los anteriores, ¿no? Toda la civilización de Tenochtitlán se llamaban a sí mismos mexicas, y estos que están conquistados se siguen llamando mexicanos? No puede ser. Así que para diferenciarlos, cogen el mito de Aztlán y les empiezan a llamar los aztecas. Porque descienden de la teoría mágica mística de Aztlán. Cuando se produce la guerra civil y la destrucción de Hispanoamérica, ¿no? Que lleva a las independencias, ojo, que tenían que producirse, y que ya eran entidades culturales diferenciadas, pero tenía que ser producido en términos positivos, porque nosotros nos equivocamos y ellos también, ¿no? Los mexicanos interiorizan esa cuestión de renombrar a sus antepasados en vez de mexicas como aztecas, y cogen la visión cultural de los ingleses, que lo llamaron aztecas, para distinguir lo previo a la conquista novohispana de lo posterior. Entonces, después de la llegada de los españoles, con la llegada de los españoles son mexicanos, y antes no son mexicas, son aztecas, pero es un apunte para diferenciarlos. Y curiosamente, esta visión cultural anglófila, esta visión cultural que invalida el legado chichimeca, el legado mexica, la realidad de cómo se definían así los habitantes de Tenochtitlán, que no se llamaban a sí mismos aztecas. Llamarse azteca, o sea, si uno está en 1497 y llega y dice, yo soy azteca, te mirarían así y dirían, qué fanático tu tumbado es este. Es como si llega y dice, yo soy adanita, porque todos somos europeos y descendemos de Adán. Pues te miran así y dicen, vale, podemos decir, yo soy hiperbóreo, como hemos dicho antes, sí, ¿no? También. Es otro mito. Y esta ciudad es la ciudad descendiente de Hiperbórea, y somos todos hiperbóreos. Pues te miran y dicen, no, nosotros somos barceloneses. No, somos hiperbóreos. Y dices, bueno, pues tú te sientes bien así. El problema es que caiga tu civilización, que te sigas llamando, en vez de Barcelona, Barcelona, y diga, no. A partir de ahora no soy barcelonese, soy hiperbóreo, porque no me cuadra que os llaméis igual que lo que había antes aquí. Hay que crear un nombre más para distinguiros. Y luego, 200 años después, encuentres el estado hiperbóreo, la civilización hiperbórea, y te encuentres la gente muy gruesa que diga, no, yo soy hiperbóreo. Sí, porque la administración de Jaume I, que era hiperbóreo, sí. Jamás se llamó a sí mismo hiperbóreo. No, era hiperbóreo. Son los hiperbóreos, la gran civilización previa. ¿Tú estás seguro? Entonces, me parece humillante que en un país donde estaba la civilización tarasca, ¿no? El imperio, o sea, con imperios que no tenían nada que ver con la civilización mexica, con zonas culturales como la maya, con zonas culturales como el norte, donde un mexica jamás llegó a pisar cuando fueron el eje central de civilizatorio de Mesoamérica, jamás pisaron ni por sorpresa. Curiosamente, la denominación hecha por los historiadores ingleses para diferenciar los dos periodos, porque les era inconveniente que se llamaran mexicas y mexicanos, esa sea la que triunfe y la que identifique la cultura nacional de tu país, que la marca tu enemigo cultural de una de tus raíces y que inventa un pasado inexistente de la otra de tus raíces.
y que digas que tú eres descendiente de Hiperbórea, que te encanta Hiperbórea, el estado hiperbóreo, la avenida Hiperbórea, y que los hiperbóreos lucharon contra los franceses. Y dices tú, Bueno, la gente se extrañará que hablemos tanto de Hiperbóreo, pero es que antes hay una previa que hemos hablado del tema hablando de otra los cosa. orígenes místicos y Sí, místicos. los orígenes místicos, etcétera, etcétera. Hay más casos de denominaciones inventadas por historiadores, o por la historiografía, mejor dicho. Por ejemplo, Imperio Bizantino. Ellos no eran el Imperio Bizantino, eran el Imperio Romano y de Oriente, si quieres, Sí. pero ya está. Pero bueno, alguien para diferenciar los puso bizantino y nos pensamos que nosotros nos pensamos ahora que ellos eran bizantinos. Es que yo soy bizantino, ¿qué dices? Pero en fin, bueno. Sí, es fascinante, pues es lo mismo, es decir, es como si tú vas a 1450 Constantinopla y quiero ver al emperador bizantino. Pues no te has equivocado, chato. ¿Qué Bueno. está hablando esos que son unos bárbaros de Iliria o algo así, ¿dónde está esa gente? Pues es lo mismo, es decir, pero curiosamente se produce un fenómeno de vulgarización y un fenómeno de revisionismo, y curiosamente cuando triunfa una denominación, ¿no? Porque claro, ¿qué tiene más empaque? ¿Ser descendiente de Aztlán y ya ponerles ese nombre místico? O decir, pues estos eran mexicas, nosotros somos mexicanos. Estos eran romanos, nosotros somos romanos. No, pues bizantinos. Queda más. ¿Qué pasa? Que es un atentado contra las dos raíces mexicanas. Es un atentado contra la raíz náhuatl, es un atentado. Les puede llamar país chichimeca, les puede llamar país mexica, porque son chichimecas. Pero no les puede llamar con el término místico que ni siquiera ellos mismos se denominaban y que ha sido inventado por unos vagos historiadores británicos para diferenciar dos periodos porque les parecían muy similares y una continuidad inaceptable. Es decir, y demuestra que sí ha habido continuidad histórica, porque antes eran mexicas, ahora son mexicanos. De hecho, la conquista española trajo algo muy triste, es que todos los mexicas, que la cultura mexica se extendió hasta donde nunca se había extendido, porque ahora mexicanos son desde Baja California, que jamás fueron mexicas, hasta la zona maya. Y ahora todos se llaman a sí mismos mexicanos, como si todos fueran únicos descendientes de la cultura mexica. Y pero claro, para diferenciar a un mexicano de Baja California o de Mérida, ¿no? Tienes que llamar a los de la zona central mexica, tienes que llamarlos aztecas, porque si no significaría que ha habido una imposición cultural del legado náhuatl por todo México. Pero es verdad, es decir, el legado náhuatl, a través del español y a través de los pueblos aliados como otomíes o como tlaxcaltecas, se han puesto en todo México. Pero es el legado náhuatl el que ha triunfado, no el legado hispano. Es decir, los náhuatl, de mano de la conquista española y de mano de la alianza con la civilización hispánica, se han impuesto a todo México. Y entonces, ¿qué vas a decir? Estos son pues, lo único que te queda es denominarlo de una manera distinta, con un nombre inventado, para intentar, pues claro, dice, ya termino, pero si dices, estos son los mexicas y estos son los mexicanos, queda muy mal. Estadio Mexica. Claro, que Centro era mejor Comercial Estadio Mexica. Azteca. Entonces, y nosotros que somos mexicas, ¿y tú qué eres? Mexicano. ¿Y tus acentos qué eras? Mexica. ¿Y yo qué soy? Mexicano. Pues lo mismo, ¿no? No. Porque los mexicas no pasábamos de esta zona y ahora los mexicanos somos todos desde arriba ocupamos casi 4 veces más que lo ocupaba el espacio en agua cultural, ¿no? Ahora está impuesto en todas partes. Entonces, les molestaba, era muy curioso que en la anglosfera es imposible comprender cómo, siendo conquistado por España, se mantenía la denominación y se mantenía la preeminencia cultural del grupo conquistado. No podían ser lo mismo. Es decir, no puede ser que después de haber llegado a España sigan siendo mexicanos y antes eran mexicas. No puede ser. Así que para ellos, y después de la independencia, con la fuerte dependencia cultural, social y económica de México, se importó esa visión de los mexicas eran una cosa, que había gente mala, había gente como los tlaxcaltecas, que eran traidores, que no eran mexicas. Y luego están los aztecas, los descendientes de Aztlán, que son gente buena. Son gente, hay indios buenos e indios malos. Hay traidores, como los tlaxcaltecas. Yo el estudio más ridículo que leí nunca, que me sacaron todos los instintos negativos, fue uno que leí de una psicópata
de la UNAM, escribía un estudio analizando por qué los tlaxcaltecas habían tenido una tan rápida y voluntaria y favorable conversión a los valores occidentales. Y que estaba estudiando por qué eran tan malos como sociedad de haber abandonado sus creencias míticas y su ascendencia de ese espacio puro, maravilloso, lleno de valores positivos, y habían decidido, siendo tan malos, adoptar caballos, sistema de justicia europeo, lengua, religión, la terrorífica predisposición de las caltecas, que demuestra que hay gente mala, muy mala, frente a los buenos mexicas, sacacorazones, ¿no? De estar abierto. Bueno, seguramente los tlaxcaltecas también sacaban corazones. Pero se cambiaron antes. Pero son muy malos porque fueron aceptando voluntariamente la conversión al legado cultural occidental. Sin tortura, sin invasión, tenían como una predisposición y eso les hace muy mala gente. Sí, bueno. Mantenerse como un grupo étnico puro, ¿no? Y afectar una cultura foránea en las cosas que te benefician, te hace malinchista, malvado, se llama multiculturalidad, ¿no? Eso solo si el que viene es pobre lo hace y causa disturbios, si no, es invasión. Vale, eso es bueno saberlo. La multiculturalidad solo es multiculturalidad cuando hace daño a la sociedad receptora. Vale, si no es conquista. Vale. O sea, si la multiculturalidad es imposición, es meter a fuerza grupos culturales distintos, con visiones distintas, que causan daño a las poblaciones autóctonas, ¿no? Pero son grupos desfavorecidos, recuerda que estamos en dialéctica marxista de imposición, es multiculturalidad. Tú antes aquí tenías unas normas, pero metemos a este grupo y las chicas violadas, los negocios robados tienen que ser censurados porque crea racismo. Pero si un grupo ve una cultura y se atempera a ella de forma voluntaria porque tiene mejoras frente a su estructura cultural previa, eso se llama invasión. Porque hay una estructura dominante de poder que la impone sucintamente. Los indios estos perdidos de la Amazonia, mejor que no conozcan la medicina moderna, sigan teniendo una mortalidad infantil de Dios sabe cuánto, pero que mantengan puras sus costumbres. Sí, de hecho, por eso está prohibido contactar con ellos, porque hay que respetar su cultura y hay que mantenerlo, porque, vamos a ver, todas las culturas son responsables. A ver, que los que aquí hablamos descendemos de personas que hace unos cuantos cientos de generaciones estaban en una situación parecida. Sí. O sea, en la Iberia romana peninsular había tribus que hacían cosas barbáricas y que tenían procedimientos médicos ilegales y chamánicos que nos harían temblar, sí. ¿Que de ahí venimos hasta que hemos llegado a nuestro sistema moderno? Sí. Pero esa evolución es solo para nosotros. El resto tienen cultura. Nosotros sí hemos podido evolucionar, pero ellos no pueden. Ellos no son humanos, es decir. Hay una novela que analicé en aquello de las novelas distópicas, que era Un mundo feliz, donde estaban los salvajes, los que no gozaban del mundo moderno y iban a verlos como el que va a un parque de atracciones. Pero de todas maneras, oye, ¿qué te parece si acabamos ya, que llevamos ya 1 hora? Ah, vale, pero simplemente estaba analizando esto y simplemente, por terminar, es que esto me parece muy curioso, ¿no? De hasta la civilización sueca, hasta la sociedad sueca, ha tenido una evolución desde el tribalismo hasta la sociedad sueca. Son humanos y tan humanos como sus antepasados, ¿no? Decía yo que acabar ya, pero además nombrado los suecos. Hasta hace 2 días tenían políticas etnocidas con respecto a sus minorías, porque mira, en Suecia es uno de los pocos países europeos donde todavía hay pueblos aborígenes, es decir, los lapones, y tiene una política de restricciones, de esterilizaciones, etcétera, etcétera. O sea que claro, que lecciones pocos nos pueden dar los suecos. Pero la cuestión es, claro, y el punto es que si miramos cómo era la Suecia del siglo XVIII, del siglo X, o de dónde vienen, vivían en el mismo estado que viven las tribus del Amazonas. Es decir, ¿pero por qué nosotros tenemos derecho a evolucionar y a obtener beneficios de ciertos avances culturales y otros pueblos, como no han tenido el mismo desarrollo, hay que dejarlos por respeto a una supuesta cultura que no es más que un déficit de conocimientos, ¿no? Hay que dejarlo, porque aquí se confunde, por ejemplo, y ya vamos enfilando. Japón sí tiene una cultura propia, pero si tuvieron un momento de decir, ojo, nuestra cultura nos produce un retraso material, técnico, y tenemos que encontrar la forma de mantener la cultura, pero que esto no nos provoque
un retraso. Entonces, Japón en lo que se puede, por la adaptación al mundo contemporáneo, mantiene su cultura. Pero ningún japonés es tecnófobo y ludita. Entonces, claro que todas las culturas, no es que la cultura, es que cada pueblo tiene una entidad cultural, cada pueblo, digo pueblito, cada localidad tiene una personalidad y una entidad con un legado vastísimo. Pero eso no implica que haya ciertas cosas que son descubrimientos medibles y palpables de la realidad que tengan que ser, que tengan y deban ser asumidos por todos. Porque la asepsia quirúrgica, los procesos de fundición, no son procesos culturales, son procesos técnicos. Luego cada cultura podrá darle un valor, ¿no? Pero las escalas de medición y las escalas y los tratados de las escalas de medición y las técnicas de producción son simplemente eso. Luego tú puedes consumir por hedonismo, por tu Dios, por una visión, lo que tú quieras. Pero el hecho es que muchas cuestiones son simplemente técnicas científicas. Y es curioso, porque que haya pueblos que no puedan tener visión técnica científica, no se les pueda transmitir el conocimiento humano. Y que tengamos esta visión de culturas cuando eso no existe. Cada individuo tiene una cultura propia, cada localidad tiene una cultura propia, y cada mezcla provoca una destrucción de la entidad propia y un crecimiento de una nueva. Pero me parece increíble cómo ciertos procesos son calificados de genocidas, criminales, destructivos, y otros procesos son integraciones forzadas. Es fascinante, entonces, y sobre todo me fascina que las personas que más ejercen estructuras de poder despóticas, incontestables y absolutamente basadas, porque el problema del sistema actual es un sistema basado en la mentira y en la dominación indirecta, ¿no? Vale. Pero esta versión a la dominación directa, que ha ocurrido a lo largo de la historia de negación absoluta, mientras la dominación actual es más fuerte que ninguna en la historia, me parece grotesco y me parece dantesco, es decir, pero como estamos en un sistema donde se fomenta la incontestabilidad y la cohesión forzada, pues nos tenemos que aguantar. Y esto es así, es decir, que la temperación entre las caltecas es una imposición por una estructura de poder que no tienen remedio, y nosotros viendo aquí cómo vivimos en un estado democrático con libertad de opinión, pasan procesos que nos superan, nos empobrecen, nos crean inseguridad y nos tenemos que callar porque se nos ponen etiquetas culturales y sociológicas que a la disidencia la impiden generar cualquier reflexión. Y luego te encuentras en la zona más ludita, más predispuesta a la locura del planeta, y ves como la base de tu sociedad y de tu economía se ataca por élites absolutamente desquiciadas que lo único que hacen es bajar la repercusión de un discurso, sacar a personas de medios y continuar hacia adelante. Y como les ha funcionado, porque de repente, o sea, yo me quitaría es decir, por ejemplo, Francia, que es un país que tenía que estar con su élite en juicios de guerra. Francia es un país que ha conseguido que 90.000 francesas sean violadas salvajemente en las zonas no-go por no tener derecho a la protección, por la integración y por... Como han conseguido 90.000 personas de un país que sería un crimen de guerra, violentadas y con graves problemas, haciendo simplemente borrando los nombres de los agresores para no crear ciertas tendencias antisociales, ¿no? Como han conseguido eso, van más adelante y ahora van por la reducción del consumo de la energía. Y siguen así. Todo para evitar que nadie les diga, amigo, tu política, tus decisiones causan estragos y están mal. Y estamos en un sistema que es absurdo. Bueno, ¿qué te parece si acabamos ya? Vale. Bueno, no, parece que te estoy echando, pero es que si no, un programa tan largo, bueno, 1 hora y 7 minutos llevamos. Bueno, le quitaré un poquito porque hemos empezado más tarde de lo que marca el reloj, porque ha habido un momento de fallo. 1 hora y 3 minutos llevamos. Perfecto. Así que es momento de despedirse y bueno, pues eso. Si os ha gustado, Sí, pongáis un me gusta. Y si no os ha gustado, por favor, poned un comentario, que así hay más, se hace por más favor, visible esto. a los mesoamericanos y a los americanos, rebélense. Llámense mexicas, chichimecas, olmecas, pero jamás Mayas. Por esa denominación inventada. Por favor, reacción. Hay que acabar con el juarismo y hay que acabar con el colonialismo británico-inglés sobre el mundo hispano. Y la mejor forma de rebelarse es no llamar por el nombre místico y de inventado por 4 académicos a un país que es de todo menos eso. Pues muy bien, después de este alegato nos vamos. Hasta luego. Hasta pronto.